Hoy llegamos a la parte final de este tema del ayuno y vamos a estar meditando. Ya en la jornada anterior tuvimos la oportunidad de hablar sobre el consejo de Cristo acerca del ayuno. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña, ya la enseñanza apostólica con respecto a este tema del ayuno y sobre su aplicación en la vida de la iglesia. Hay mucho que decir. Esto es el ayuno, ¿verdad?, que aparece registrado en el Nuevo Testamento. Vamos a enseñar, hermanos, a ir hablando acerca de algunas cosas que son importantes, ¿verdad?, entenderlas. Y sobre todas las cosas que cada uno de nosotros sepa valorar, sepa sopesar, ¿verdad?, el consejo que Dios nos da a través de su palabra. Quisiera que leyésemos la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo algunos textos del Nuevo Testamento, pero vamos a recordar algunos que ya hemos estudiado anteriormente. Por ejemplo, el Señor dice en Mateo 6:16 al 18, que es un texto que ya estudiamos anteriormente, que no se debe ser hipócrita a la hora de hacer el ayuno. Dice que no se debe ser público, el ayuno no debe ser público, o sea, conocido por las demás personas, que el único que debe conocerlo es Dios, y que Dios, que ve en lo secreto, nos recompensará en público. Algunas comunidades cristianas han impuesto a sus adeptos, a sus seguidores, la práctica del ayuno. Pero la Biblia como tal no exige esta práctica para el cristiano fiel. Cuando se habló de esto en este libro de Mateo, capítulo 6, versículos 16 al 18, porque cualquiera puede decir, bueno, pero si Jesús lo enseñó y si Jesús lo compartió con sus apóstoles y ahí en Mateo 6, 16 al 18 aparece esto, entonces, pero esto no significa que sea un mandamiento o una práctica para la iglesia. Aquí es de recordar un hecho bien importante, y es que Jesús y los apóstoles vivieron bajo la ley de Moisés. Y por estar bajo la ley de Moisés, si usted recuerda, Jesucristo dijo que él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ellos tenían que guardar el día de la expiación, tenían que guardar el día del lamento, el día de que les estaba ordenado conforme a la ley guardarlo. Entonces, es necesario tal vez entender ese contexto para poder entender todo lo demás. Ahora, hay algo que también se mencionan en algunos textos de la Biblia, y es, por ejemplo, en el hecho de donde aparece el exorcizar a un espíritu. En el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 21, encontramos lo siguiente. Yo quiero que vaya conmigo al Evangelio de Mateo y vamos a mirar lo que dice el capítulo 17, versículo 21. En esa parte de la Biblia dice así: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí está referido a un espíritu inmundo que se negaba a salir de un hombre. Y el Señor les dice a sus discípulos, cuando ellos preguntaron por qué no habían podido expulsarlo, Él les dice que este género o que este tipo de espíritu no sale, sino con oración y ayuno.
Es importante, ¿verdad?, entender esto que hace referencia al ayuno. Sin embargo, este no es en sí un mandamiento, volvemos a decirlo, sino una condición voluntaria en que la persona quiere entrar para tener una solidez espiritual mejor que la que tenía antes, o para obtener favores especiales de parte de nuestro Dios, ¿verdad?, de parte de nuestro Señor. Lo mismo se mencionan en otros textos de la palabra que hablan con respecto a esto. Igual se menciona, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 30, cómo Cornelio, un centurión romano, ofrecía a Dios también ayunos. Y esto pues bien visto, ¿verdad?, a los ojos de Dios, porque la persona voluntariamente se sacrificaba. Algunos han interpretado algunas cosas de la palabra de Dios como un mandato para los cristianos que ayunen. Sin embargo, Jesús en algunos casos lo que hace es anunciar lo que sucedería cuando Él muriera. Aquí hay algo que debemos de considerar, y es este texto de Mateo 9:15. Mateo 9:15 nos habla de lo que estamos exponiendo en este momento, y es que dice así: Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús relaciona en este caso el luto con el ayuno. Y él dice, bueno, si mientras ellos están de bodas, no pueden tener lamento, no tienen que estar en lamento o en luto o en ayuno, pero ya vendrá el tiempo, dijo él, cuando el esposo les será quitado. En este caso se refería a él, que sería quitado, ¿verdad?, del mundo. Y entonces dice él, sí ayunarán. Ahora, en realidad Jesús está anunciando aquí lo que sucedería cuando Él muriera. Mientras estuviese con sus discípulos en la tierra, no tendría sentido que ayunaran. Sin embargo, a su muerte, entonces sí se lamentarían y sí ayunarían. Ahora bien, no obstante de esto, después de la resurrección, ¿verdad?, después de la resurrección del Señor, y en especial tras el maravilloso derramamiento del Espíritu Santo, ya no tendrían causa para ayunar o estar en lamentos, ¿verdad? No tendrían por qué el estarse lamentando de todo, porque al contrario, resplandeció el gozo, resplandeció la alegría, vino el gozo, vino la alegría para todos. Sin embargo, muchos de ellos voluntariamente hicieron varias prácticas con respecto al ayuno por situaciones específicas. Si leemos nosotros lo que dice Marcos 2, 18 al 20, leemos también aquí algo que en la Biblia nos lo muestra. En Marcos, en el capítulo 2, versículos 18 al 20, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, en aquellos días,
ayunarán. En aquellos días ayunarán. Esta expresión, ¿verdad?, que aparece está referida nuevamente a lo que estábamos mencionando, al luto que iban a sentir ellos, a la aflicción que iban a sentir ellos cuando Jesús muriera, y que iban a tener que lamentarse e iban a tener que ayunar y consagrarse tal vez de esta manera para Dios. No hay duda entonces de que los cristianos en sí no están obligados, oiga bien, obligados a ayunar, ¿verdad? Para conmemorar la muerte del Señor, o estar tristes por la muerte del Señor, o estar de luto por la muerte del Señor. Fíjese que más bien en la Biblia lo que se habla, mire, primero es que no se celebra ni el cumpleaños de Jesús, ¿verdad?, ni tampoco se celebra la muerte de Él. Pero sí se conmemora, se hace una conmemoración, pero no se hace con ayuno. Se hace con la cena del Señor. Porque la Biblia dice que cada vez que participa, no del ayuno, sino de la cena del Señor, la muerte del Señor se anuncia. Es decir, que cuando la persona participa del pan y participa del jugo de la vid, que aparece registrada en la Biblia, entonces dice, cada vez que haces esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, se conmemora y se anuncia la muerte de Cristo, pero no con un ayuno, sino con una cena, ¿verdad? Con una cena, es decir, con alimento. Y al participar de eso, pues debe ser de una manera digna. De hecho, el apóstol Pablo intentó corregir ciertos abusos en la cena del Señor, en la práctica de eso, en las reuniones de la iglesia. Y les dice, ustedes tienen casas para comer, les dice. Por consiguiente, dice, cuando se junten para comer la cena del Señor, espérense unos a otros, y si alguno tiene hambre, que come en su casa, para que no se junten para juicio. Les hablaba de eso, les hablaba de alimentarse, les hablaba de comer, les hablaba de si participar de manera digna de el luto, de la muerte de Cristo, pero en sí más se conmemora la resurrección del Señor y se anuncia por medio de la cena del Señor la muerte de Cristo. Por eso dice que anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Eso aparece también registrado en las Escrituras, en la carta de Corintios, capítulo 11. Por si usted lo quiere buscar, ¿verdad? Creo del 11:25 en adelante, usted puede confirmar lo que allí sucede, lo que ahí la Biblia nos expone, nos explica, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Ahora vamos a decir esto. Si bien los cristianos primitivos no practicaron el ayuno como requisito religioso, sí ayunaban en ocasiones especiales. Y eso es lo que veníamos diciendo anteriormente. O sea que no es malo ayunar. No es mandamiento verdaderamente, pero no es malo hacerlo. Usted puede hacerlo, ¿verdad? Si usted desea, ¿verdad?, obtener el favor de Dios en situaciones específicas, particulares, usted puede ofrecer el ayuno al Señor. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla acerca de estos ayunos de ocasiones especiales. Por ejemplo, cuando se apartó a Bernabé y a Pablo para una obra de que habían sido llamados por el Señor, ¿verdad? Y se ofrecieron ayunos también cuando se establecieron ancianos en la iglesia. Entonces aquí vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, vamos a leer el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y versículo 2. Vamos a leer la palabra, libro de Hechos de los Apóstoles, y vamos a buscar el capítulo 13 y el versículo 2. Dice la palabra de Dios así. Dice,
ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dice que ahí había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahí estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y estaban ministrando al Señor y ayunando. Y el Espíritu Santo vino y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y dice el versículo 3, entonces, habiendo ayunado, esto es lo que estaban haciendo, y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo sí era una práctica en la iglesia primitiva que sí hacía, pero de manera voluntaria, no por decreto, ¿verdad?, allí apostólico, pero sí era una práctica que ellos hacían, que ellos realizaban. También podemos mirar tal vez eso en otros textos. Por ejemplo, en 14:23, vamos a ver aquí lo que la palabra de Dios nos dice. Y lo vamos a leer, ¿verdad? Dice la Biblia en 14:23 del libro de Hechos, dice también así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Bueno, ahí está, ¿verdad?, lo que estábamos diciendo nosotros, ¿verdad? Que dice: y habiendo orado con ayunos, ¿verdad?, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Sí se hacía este tipo de prácticas en el principio de la iglesia del Señor, en el principio de la iglesia. Entonces, por consiguiente, los cristianos no están bajo el mandato de ayunar, pero tampoco se les prohíbe hacerlo. Dice la Biblia en el libro de Romanos, por ahí por el 14:5 y 6, que si alguno come, para el Señor come y da gracia. Y si alguno no come, o sea, ayuna, para el Señor ayuna. O sea, para el Señor ayuna y también da gracias. Entonces, el mutuo respeto es muy importante. No imponer yo mi criterio y decirle: hermanos, yo ordeno que ustedes tienen que ayunar. No. O que tenemos todos que ayunar porque así tiene que ser, ¿verdad? Y lo ordenamos como mandato nuestro. Ya sería un mandato de hombres y no mandato de Dios. Si alguien lo quiere hacer, que lo haga de manera voluntaria y que sea de manera secreta para con Dios, y que obtenga la recompensa de nuestro Padre Celestial que le está viendo todos los días. Así que eso es la recomendación, ¿verdad?, que nos da la palabra. De hecho, la palabra dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Así que, si bien pues no hay mandamiento que ordene a los cristianos el ayuno, aquí es una cuestión de conciencia. Es que está así como esto de la cuarentena de lo que tenemos ahorita, ¿verdad? En esta pandemia que está afectando al mundo entero, casi está en esta misma condición, porque en sí no es obligatoria, pero es necesaria
para saber guardar, para saber conservarse o preservarse, y es necesaria. Entonces, muchas personas la menosprecian, y ese menosprecio los puede llevar a una situación bastante complicada, bastante mala. Entonces es de desarrollar nuestra conciencia y las distintas necesidades que se puedan presentar en nuestra vida, ¿verdad? Porque mucha gente bueno, como dice, como no es mandamiento el ayuno, no lo voy a hacer nunca. Probablemente tenga razón y está justificado de alguna manera, pero si siente la necesidad de ofrecer a Dios un sacrificio como tal y ofrecerlo como Él manda, como Él ha dispuesto lo que hemos estudiado en todo este tema, y tiene un propósito bien definido con respecto a situaciones y condiciones espirituales, Dios, créame, le va a responder y no se va a tardar en responderle su oración, su ayuno, porque usted está dedicado para el Señor. Mas, sin embargo, el que no lo hace, no por eso vamos a decir que está condenado el hermano, solo porque no ayuna, ¿verdad? No vamos a poder decir eso, porque Dios tampoco lo condena. Entonces, debemos recomendarnos, ¿verdad?, a nosotros mismos, a los hermanos, para que se puedan ofrecer ayunos conforme a las necesidades de cada uno. Pero también esto es bien importante, no sea como una antorcha anunciando, ¿verdad?, yo ayuno, como decía aquel fariseo que estaba en el templo, yo ayuno 2 veces por semana, y levantaba antorcha diciendo, mírenme, yo soy. No, dice el Señor que se haga en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias a los amigos que se han dignado a acompañarnos en esta hora. Muchísimas gracias. Que Dios les va a bendecir rica y abundantemente sus vidas. Si usted es una persona que ha estado alejada del Señor y ya ha estado viviendo una vida tal vez lejos de la voluntad de Dios, hoy tiene el tiempo, el momento y la oportunidad de reflexionar sobre su condición. Y quiero decirle algo, Dios le ama. Dios le ama y está esperando por usted. Y Él quiere que usted sea salvo, que venga al conocimiento de la verdad y que persevere hasta el final, al momento en que seamos llamados. Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama, amigos. Y Él se merece el todo de nosotros. Lamentablemente el ser humano no quiere reconocer a Dios. Yo le invito en esta hora para que usted reciba a Jesucristo en su corazón. Que usted se bautice para el perdón de sus pecados y que persevere hasta el final, hasta la meta del supremo llamamiento que es en Cristo. Esto no es que hay vacaciones y usted va a decir, no, ya estuve 20 años, 15 años, ya debo dejar de adorar a Dios, debo dejar de buscar a Dios porque ya estuvo, es tiempo de jubilarme. Aquí no hay jubilaciones, tenemos que seguir hasta que el Señor venga. Así que, mis hermanos, si usted quiere ofrecer un ayuno a Dios, ofrézcalo y haga conforme a lo que Dios quiere, a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y créame, Dios le va a responder y le va a bendecir grande y poderosamente. Dios bendiga a cada uno de ustedes y nos permita, ¿verdad?, esa bendición, poder compartirla con las familias. Y gracias por habernos acompañado en este estudio y en este día. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor.